Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la invitación y esa presentación. La verdad, muy contento de estar aquí y de poder compartir con ustedes un trabajo que he venido realizando desde hace ya unos cuantos años por, por un bicho que me picó, como a todos los que entramos en este hobby. Pues bueno, mi enfoque ha sido medallas y condecoraciones en honor al Libertador en vida y también guerra de independencia en general, ¿no? Pero mi ponencia o mi conversación con ustedes va a ser más bien enfocada o limitada nada más a lo que es Bolívar propiamente o busto de Bolívar. Estos, bueno, son pues de las imágenes emblemáticas del Libertador en vida, que fueron las que se usaron más adelante para hacer, o que inspiraron muchas de las medallas de las que vamos a conversar. Eh, Tenemos el grabado de Beit, el Bolívar de Gil de Castro, Espinosa y Melchi. Se hicieron medallas en honor al Libertador en distintos sitios, principalmente de Bolivia, de la cual ya tuvimos una excelente presentación de Daniel Oropesa. Se hicieron en Colombia, se hicieron en Europa, particularmente en Francia. Tenemos la teoría de que en Inglaterra también se hizo una medalla. Y adicionalmente conocemos una medalla que se hizo en Nueva York en el mismo periodo. Y bueno, comenzamos. Esta es la primera medalla de la que tenemos conocimiento del Libertador en vida. Es una de las medallas quizás más emblemáticas y más elusivas. Tiene fecha de 1819. La primera noticia que tenemos de esta medalla es, de hecho, en 1820, donde la Gaceta de Bogotá indica de que se le ha representado al general Santander una medalla de más de un peso fuerte que lleva la efigie del Libertador con la leyenda Bolívar el Libertador y en el reverso la corona de laureles con la siguiente leyenda: sin libertad, sin constitución, no hay patria, 1819. En la propia noticia que da la Crónica de Bogotá dicen que piensan que la medalla es hecha en Europa. Yo coincido con esta apreciación. El estilo de la medalla es el propio de Beit. Y la tesis que he venido desarrollando es que cuando los agentes vamos a llamarlo, de Colombia o de esa aventura independentista que eran Luis López Méndez y William Walton, viajan a Europa para hacer lobby por la causa independentista. Sabemos que William Walton se lleva un dibujo, un retrato del Libertador, el cual es el que utiliza Beit como grabador para generar su imagen. Entonces, pues siendo el caso de que es una medalla por la calidad de la acuñación europea y que por las fechas coincide con la estadía de de Walton y de Luis López Méndez en Europa, pues pensamos que podría ser una medalla hecha en Inglaterra. Adicionalmente, una cosa que nos llama la atención es la leyenda: sin libertad, sin constitución, no hay patria, 1819. Creemos que hace referencia al Congreso de Angostura y a lo que eventualmente deriva en la fundación de la Gran Colombia. Pero esta frase realmente no se la hemos podido atribuir al Libertador. Más bien lo que hemos conseguido es que esta frase la utiliza un señor que se llamaba Álvaro Flores Estrada aproximadamente en 1812, que era un promotor de la Constitución de Cádiz de 1812. De hecho, conseguimos un discurso de él que tiene esa misma expresión haciendo referencia a la Constitución de Cádiz, lo que refuerza la idea de que esta pieza es hecha en Europa. Aquí tenemos la misma pieza en aleación de estaño. Solamente conocemos las podríamos contar con una mano realmente, tanto en plata como en metal blanco. Esto ha sido un descubrimiento feliz de meses recientes. Esta es una pieza que reseña Gillingham en su trabajo de 1932. Habla de que esa pieza fue subastada por la casa Glendinning en Londres en 1913, que pertenecía a la colección de Waters. Esta es la misma subasta en donde se subastan las condecoraciones del general Santander.
Las pocas imágenes que hay de ese catálogo, muy difícil de conseguir, fue cortesía de Carlos Jara que tengo esta imagen, hablan de pues, unas piezas espectaculares. Y lamentablemente tenemos poca información. Lo que sabemos es que está hecha en oro, no tenemos diámetro, no tenemos peso, y solamente tenemos la descripción de la leyenda en el reverso, que es la leyenda Simón Bolívar, creador de la República de Colombia, 1820. Esto es una pieza que ha aparecido también recientemente. Esta tuve la suerte de adquirirla en Francia. Como vemos, no tengo mayor información sobre la pieza. Lo único que yo tengo idea es que, bueno, debe ser en algún momento entre 1819 y 1825, pues porque tiene al Bolívar con bigotes, y adicionalmente sabemos que en 1819 ya estaba circulando en Francia este retrato del Libertador. Esta pieza está engastada en una caja de rapé hecha con cartón y piel de naranja. Conocemos otra pieza en cobre que fue subastada en eBay. Y conocemos una tercera que se subastó en 2013, junto con una caja de té que se le atribuía al Libertador, que venía con unos certificados de autenticidad de un anticuario de acá, de la ciudad de Bogotá, de principios del siglo XX, donde certificaba que la pieza efectivamente venía de parte de los enseres del Libertador. Y la subasta, pues la caja estaba acompañada por el mismo medallón, pues con un marco en madera. No tenemos realmente más información, no tengo detalles más allá pues bueno, de que han aparecido 3 y tienen esta leyenda en Francia y que en francés, y que coincide pues con la época. Esta próxima es una es una de las más emblemáticas de Colombia. Es la medalla que ordena el Congreso de Colombia cuando tienen noticias de las victorias de Junín y Ayacucho. Este es el decreto original firmado por Restrepo, si no me equivoco, donde se ordena la elaboración de estas medallas en homenaje al Libertador. Se habla de una en platino que se le presenta al Libertador y algunas otras en plata. Sin embargo, tenemos conocimiento de especímenes en cobre y en aleación de estaño que forman parte de las que se conocen. Pero la primera reseña de esta medalla la conocemos de 1826, en las ediciones que se hacen tanto en París como en Londres sobre de la obra de José Joaquín de Olmedo, del Canto a Bolívar en honor a la victoria de Junín. Son las primeras reseñas que conocemos de esta medalla. Sin embargo, el anverso no cuenta con la leyenda, pero el reverso sí. Entonces, estas vienen siendo las piezas. Esta es la pieza en plata. Esta es la pieza en bronce. Y esta es la pieza en estaño. Es un estaño bañado. Conocemos en estos días, pues parte de lo agradable que ha sido venir para acá es que tenemos ahora conocimientos de piezas de estas con doble grosor, de otras aleaciones. Sabemos que los troqueles de estas piezas están acá en el Museo Nacional de Colombia, así que es posible que a pesar de que el decreto solo ordenaba la pieza de platino y solo ordenaba las piezas de plata, de que se hayan hecho aquí con esos troqueles, o las de bronce o las de estaño. Brincamos al Perú. Esto ya lo cubrió otro conferencista, el señor Eduardo Dargent, pero bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunas otras cosas que yo he podido ubicar sobre esta pieza, que es bien singular. Se conocen básicamente 2 troqueles del anverso, donde la variación está en
en la relación de la leyenda respecto del busto, y en el reverso se conocen variaciones en la alineación de este techo del templo en función de la O o de la R en la palabra libertador. Este busto de Bolívar no fue el primero que se utilizó para esta medalla, probablemente un poco recordando a la anécdota que comentó Daniel sobre el retrato que se conocía sobre Gil de Castro y que pues de repente pues llegó el Libertador y era otra cosa. Conocemos especímenes, piezas en oro. Los documentos de la época hablan de que solamente sobrevivieron 80, se habían acuñado originalmente 100 piezas en oro, pero las noticias en el documento en el que se hace mención de la remisión de estas medallas al Libertador, hablan de que hubo 20 que no salieron bien y que por eso solo envían 80 en oro. Aquí en esta pieza de oro hay una curiosidad que la leyenda dice: el Cusco a su Libertador, se comieron una R. Entonces estaríamos hablando de un tercer troquel para el reverso. Hasta ahora esta es la única pieza que yo he podido identificar con este problema de la leyenda. Adicionalmente, conocemos en oro unas piezas que tienen como doble troquelado del busto, ven como una sombra, ¿no? Piezas bastante raras, estas son las únicas que he podido ubicar. No sé si forman parte de las 20 que salieron malas o si son parte de las 80 que se remitieron al Libertador. Esta es una de esas piezas que se comentan por ahí, que este es el famoso Bolívar despeinado. Mi teoría es que esta pieza se hizo antes que la anterior, porque si se fijan, pues esto es prácticamente un busto de fantasía, no se conocía realmente. En aquel momento no había llegado ni siquiera el retrato de Gil de Castro al Cusco, y me imagino que con el apuro de hacer una medalla, hacen este busto, el cual es bastante feo, hablándolo muy claramente, pero fíjense, por ejemplo, que aquí hay un detalle curioso. Bolívar en su pecho luce la Orden del Sol. Esta es la única medalla en la que hemos visto que Bolívar esté utilizando, probablemente el único retrato, la única iconografía que hemos visto de Bolívar utilizando la Orden del Sol en el pecho. Si se fijan, en las otras medallas el uniforme es distinto, o inclusive en los propios retratos de Gil de Castro, o lo que se estaba circulando en la época, lo que tenía Bolívar al pecho era completamente distinto. Y bueno, esto es lo que llaman el famoso Bolívar despeinado. Este es otro espécimen que se conoce, que fue parte de la colección de Oscar Salvak, que fue subastada en 1911 por Schulman, en Ámsterdam, correcto. Esta imagen también es cortesía de Carlos Jara. Si se fijan, es un espécimen distinto a este. Si se fijan en el reverso, tanto esta zona acá de donde está la leyenda Libertador y el 1825, aquí está cortado y aquí está en buen estado la leyenda. Entonces, esto también es una pieza que probablemente conocemos 3 o 4 nada más. Luego brincamos al Perú, al 1826, la aprobación de la Constitución peruana, donde se le confiere al Libertador el título de presidente vitalicio. Esto fue, pues, esta Constitución tuvo una vida escasamente de un año, un poquito más de un año. Se hicieron piezas tanto en plata como en oro. Hay rumores no confirmados de una pieza en cobre, pero no hemos podido identificarla realmente. Esta es una de las piezas más curiosas que de hecho aparece en las reseñas bibliográficas que hizo el expositor, un expositor a dos expositores antes que yo. La primera noción o primera idea que tenemos de esta medalla es de 1859. En esa misma publicación que tuvimos aquí en pantalla,
hablan de que esta medalla se sabe que era de la época porque el doctor Restrepo la recibió directamente del Libertador en vida. Hay algo de discusión sobre estas medallas por cuanto la semejanza con el retrato de Meucci de 1830, pues si ven, pues la posición del busto es muy similar, pues lo que vemos, ojos, orejas, un tanto el uniforme. Pues si Meucci pintó esto en 1830, hacia finales de la vida del Libertador, esto es muy difícil de que esto haya sido hecho en vida del Libertador. Sin embargo, pues bueno, esto por la calidad de la manufactura pensamos que es una medalla hecha en Europa, aunque los registros que hay aquí en Bogotá sobre esta medalla indican de que fue hecha en Bogotá, pero digamos, viendo la calidad de las acuñaciones contemporáneas o más o menos de la misma época, pues se me hace difícil pensar que hay ese brinco de calidad en el trabajo tan importante en cuestión de 1 o 2 años. Mi teoría es que, bueno, no es una pieza que está realmente 100% basada en el retrato de Meucci, porque si vemos el retrato de Meucci, el uniforme que utiliza el Libertador no es el mismo uniforme que se utiliza aquí. De hecho, el uniforme coincide mejor con el retrato del pintor anónimo de 1826. Es posible que esta pieza se haya hecho entre 1826 y 1830. Yo no quisiera encasillarla solamente en que es Meucci o es alguna otra cosa. Pero bueno, es una curiosidad, no desconocemos bajo qué fundamento legal se hizo esta acuñación, no sabemos si fue una iniciativa privada o fue una iniciativa del gobierno de Colombia, pero pues la leyenda del anverso es bien curiosa, pues, pareciera ser un homenaje de la República de Colombia a su libertador. Esta, bueno, es una de las medallas más emblemáticas de la temática de Bolívar en vida. Esta es la famosa medalla septembrina, que es acuñada en ocasión a la salvación del Libertador del atentado de la noche del 25 de septiembre de 1828, el famoso episodio en que estaba en el Palacio de San Carlos y tiene que brincar por la ventana y salir corriendo, esconderse bajo un puente. Esta pieza, las primeras noticias que tenemos son de más o menos 1829. Esta pieza la encargan el cura de Bucaramanga, Eloy Valenzuela, junto con otros amigos del Libertador, pues encargan estos troqueles, encargan estas medallas. Se sabe que se hicieron y se remitieron al Libertador 10 medallas de plata y 2 de oro. No sabe, nosotros en nuestra cuenta, pues de las medallas que conocemos, estimamos que por lo menos las medallas de plata deben estar más cercanas a las 20, 25 medallas, no solamente 10. Las de oro solamente sabemos de 2. Una que fue enviada al presidente Andrew Jackson a través del embajador que recién estaba pues estableciendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que era un señor de apellido Moore. Hay los registros, los documentos en que se envía la medalla, la reciben a finales de 1829 en Washington. Hay de la misma forma los registros de que Andrew Jackson tiene que pedirle permiso al Congreso de los Estados Unidos para poder quedarse con la medalla. Por la Constitución americana tiene una cosa que se llama la cláusula de los emolumentos, que básicamente dice que un funcionario público como el presidente no puede recibir obsequios de potencias extranjeras por un concepto muy sencillo, pues no quiere generar conflictos de intereses ni favoritismo. Esto es una cláusula que últimamente ha resucitado en su interpretación por temas con el presidente Trump, pero eso es una historia para otra ponencia. Esa medalla sabemos que regresó a Colombia
y sabemos que al menos una medalla de oro estaba entre la valija del Libertador cuando fallece en 1830. Los papeles de las prendas del Libertador se reparten con sus herederos, sus hermanos y sus sobrinos en 1833 en Caracas, y los inventarios que hacen los plateros en aquel momento hablan de que una de estas medallas de oro quedó en manos de Pedro Briceño Méndez, que era un general de la independencia muy pues allegado al Libertador, y que los herederos de Bolívar acuerdan que como muestra de aprecio por las gestiones que había hecho Pedro Briceño Méndez en preservar las prendas y los objetos del Libertador, le daban unos cubiertos de oro y una medalla septembrina en oro también. Estas medallas solamente se conocen dos, no sabemos, no tenemos claro si esta fue la que perteneció a Andrew Jackson o si esta fue la que perteneció a el general Pedro Briceño Méndez, pero el hecho es que estas son las dos únicas que conocemos. Esto los hace de un valor histórico inestimable. Estos son los troqueles que se conservan acá a unas cuadras en el Museo Nacional de Colombia. Vemos de la misma forma pues cómo se fue deteriorando el troquel. Esta probablemente no se ve tanto en la foto. Las de plata, en algunas se percibe mejor que otras. Aquí voy a solapar un poco con la presentación de Eduardo Dargent. Esta es una de las medallas más emblemáticas y más conocidas del Libertador. Esta la ordena el Consejo de Gobierno del Perú en 1825, poco después de la batalla de Ayacucho. Se ordena entonces la creación de esta medalla, como indicaba el doctor Dargent, se hizo un concurso y pues hubo dos grabadores, uno era Manuel Villavicencio y el otro era Atanasio Dávalos. Estas medallas se hicieron y las que eran ovaladas, que tenían la finalidad de ser utilizadas como condecoración, se acompañaban de este diploma. Entonces, para las ovaladas de Dávalos, las conocemos en oro, en plata, en una suerte de latón amarillo, en metal blanco de estaño y en cobre. Aquí las variaciones interesantes es que tenemos la leyenda del grabador, en unas tenemos A. Dávalos G, en otras tenemos ADG, en otras tenemos AD, siendo en mi opinión, las más raras, las que tienen ADG. Estos son los reversos, oro, bronce amarillo, latón y plata. También se conocen los especímenes en plata, que son las que se hicieron 1000 piezas que se lanzaron o se repartieron en el pueblo el día de San Simón, al estilo propio de las proclamaciones de los reyes españoles. En estas piezas redondas de plata conocemos giro de medalla y giro moneda. Hay algunas variantes de troquel que principalmente la variación está en a dónde apuntan las lanzas del escudo peruano en función de la leyenda. Conocemos especímenes en cobre. Uno fue subastado por Sedgwick en el año 2015. En el año 2017 se subastó una con fondo espejo. No la conocíamos. Muy raro, o sea, esto debe ser los primeros golpes de troquel. Sabemos que en el Museo de la Casa de la Moneda en Lima existe también una pieza de la Constitución de 1826 que tiene un acabado de fondo espejo. Una cosa sobre esa pieza. Sí. Originalmente la pieza era negra, totalmente negra, y se mandó a conservar en CIES, que es la
Ok. Habría agarrado pátina, pues, o suciedad a través de los años. Si la hubieras visto original, No pasa. nos sorprendió mucho. Buena sorpresa. Este es el troquel del Anverso. También se conserva en la colección de la Casa de la Moneda. Estas son las piezas hechas por el grabador Manuel Villavicencio. Estas son las más raras. Muy pocos especímenes se conocen de estas piezas. Son pues el santo grial de muchos coleccionistas, incluyéndome a mí. Estas han salido poco en subasta. Esta en oro salió hace unos 6-7 años y por razones que no me explico, el lote pasó, nadie ofertó. Yo tengo una teoría de que esta pieza está ahora en la colección de la Universidad de Princeton. Este espécimen en plata fue subastado por Christie's hace unos 10-12 años y este espécimen en bronce cuando se hizo la subasta de la colección de Alberto Lozano en el año 2009. Esta es la colección de esta pieza, como les comentaba, en mi opinión es esta pieza. Yo tuve la oportunidad de conocer al señor Robert Ross y me comentó que esta pieza pues la compró en un viaje en Europa por menos de $1000 y que él fue armando su colección. Él de hecho sacó un catálogo muy extenso de órdenes y condecoraciones latinoamericanas, pero él cubre no solamente el periodo republicano, sino hasta el siglo XX. Es un señor libro y es un libro bien extenso. Y él donó toda su colección a la Universidad de Princeton. Entonces, curiosamente no siendo un exalumno de la Universidad de Princeton. La explicación que me dio es que él vive cerca de Princeton y le da mucho fastidio manejar hasta la universidad que era de él. Él estudió en Brown y él, bueno, se la regaló a la gente de Princeton. Troquel, también conservado en la Casa de la Moneda de Lima. Y aquí es donde otro de estos felices descubrimientos. Esta es la pieza que se hizo en Estados Unidos. Esta fue hecha por un grabador que se llamaba Richard Trusted, que tenía su taller en Nueva York. Fue una persona que estuvo activo entre 1820 y 1829, cuando fallece a los 31 años de edad. Esta pieza pues realmente pasó desapercibida muchos años, pues realmente no surgió sino hasta los años 80 cuando el famoso anticuario Paul Bosco en Nueva York organiza una de sus subastas y pone esta pieza en subasta. La tesis de Bosco es que esta pieza realmente es la que inspira el diseño de Dávalos y Villavicencio. Él dice que es muy poco probable que una persona en Estados Unidos, cuando Bolívar era relativamente poco conocido, pues de motu propio hubiese decidido realizar una medalla Libertador siguiendo precisamente las instrucciones del decreto del Consejo de Gobierno del Perú. Y otro de los argumentos que hace Bosco es que la diferencia realmente entre la pieza de Dávalos y la pieza de Trested es muy poca. Las diferencias están en algunos puntos concretos del uniforme, el pelo rizado del Libertador, pero Bosco dice, todo lo demás, los espaciados, a dónde apuntan las lanzas, todo lo demás coincide perfectamente con las piezas de Dávalos y con la pieza de Villavicencio. Entonces es lo que dice, bueno, mira, más bien parece que lo que hacen Dávalos y Villavicencio es mejorar este diseño y pues bueno, Dresden no tendría ningún tipo de control sobre lo que estaba pasando en la Casa de la Moneda en Lima y pues bueno, como son nuestros países latinoamericanos, pues este señor pasó al olvido y la medalla que conocemos es la de Trested, perdón, las medallas que conocemos son las de Dávalos y las de Villavicencio. Esto fue otro descubrimiento curioso de meses recientes. Godel fue un grabador francés.
que estuvo activo hacia finales del siglo, hacia finales de la década de 1820. Yo creo que esta pieza puede ser tardía hacia 1830, inclusive posterior a 1830, porque está claramente inspirada en este retrato que conocemos, que es aproximadamente 1826. O sea, esto no debe haber sido una pieza que fue hecha en función de el concurso al que convoca el Consejo de Gobierno para realizar la medalla en honor al Libertador. De la misma forma conocemos otros grabadores anónimos. Si ven, estas piezas son bastante toscas, parecieran prácticamente artesanales. Esta en oro está en el Museo Bolivariano de Caracas. Esta se subastó en el año 2009 aquí en Bogotá, cuando se realizó la subasta de la colección Alberto Lozano. Esta, de las cosas bonitas de haber venido y de haber compartido, esta la descubrimos hace 3 días, parte de la colección de Andrés García. Es en plata, unifaz, no tiene leyenda, a primera vista parece una prueba de la pieza de Dávalos, sin embargo, cuando la examinamos bajo lupa, no coincide con la pieza de Dávalos. Y adicionalmente, no está firmada por ni AD, ni ADG, ni A Dávalos C. Entonces, pues, parece más bien, lástima que no tengo una mejor foto de esta pieza, pero a mi entender pareciera del mismo troquel de la que se subastó en la colección de Alberto Lozano. Y bueno, ya en la recta final, el gobierno del Perú hacia 1828 decide, me imagino un poco por presión de que había gente que no había recibido todavía sus medallas por las batallas de Junín y Ayacucho, deciden reglamentar, bajo el argumento de que el decreto de Bolívar de 1824 no establecía bien cómo eran las características de la medalla. Ellos en 1828 emiten unos decretos para reglar lo que llamaron en aquel momento la Cruz de Junín. Y también se hizo extensiva la aplicación de ese decreto a las medallas de Ayacucho. Esta era la intención de lo que ellos querían, a lo que ellos querían llegar. Sin embargo, hemos identificado piezas que toman de ese decreto o de esos decretos y la suman o la fusionan con la medalla del busto del Libertador. Son medallas que están hechas con mucho lujo. Si ven, estos son fotos de próceres pintados por Gil de Castro que podemos claramente identificar batalla de Junín, Ayacucho, y piezas muy distintas. Lo que hemos visto que la mayoría de estas personas, altos oficiales que hicieron estas piezas, pues sencillamente se les otorgaba un diploma, decían, bueno, aquí tienes el derecho a usar la medalla, la venera, pero como el gobierno no tenía plata, ellos se la mandaban a hacer, pues muy probablemente en Europa esta calidad de trabajo de esmaltes entiendo que no se conocen en Hispanoamérica en ese momento. Y hubo algunos que decidieron hacer piezas así. Esta pieza perteneció a la colección de Alejandro Rosa, está documentada tanto en su obra de numismática de la época de la independencia de 1903, así como en el compendio de decretos y leyes de las guerras de independencia también aparece reflejado esto. Hemos conseguido imágenes de estas piezas. No estoy seguro si esta es la misma de Alejandro Rosa, pero como dicen en Venezuela, se le parece igualito. Si vemos, es un lujo, es una pieza muy lujosa. La base es en oro, esmalte, brillantes. Aquí lo curioso es, el busto es distinto, no cumple perfectamente con la leyenda del anverso tal y como lo ordena
el decreto del Consejo de Gobierno del Perú, pero sin embargo vemos que en esta pieza sí se cumple. Es un busto del Libertador que podría ser de inspiración de Dávalos, con la leyenda de su libertador Simón Bolívar, y en una base de una cruz militar como condecoración con esmalte y oro. Las investigaciones que hemos hecho nos apuntan de que estas piezas fueron hechas en Francia. Se puede apreciar pues la inspiración de la Legión de Honor francesa, instaurada por Napoleón. Pues realmente nos imaginamos que habría poca instrucción o poco nivel de detalle a los orfebres franceses que hayan recibido la petición o les haya sido encomendada la manufactura de estas piezas. Y bueno, qué más fácil hacer que seguir un diseño que ellos ya conocían y que ya trabajaban de forma extensa, que era la Legión de Honor francesa instaurada por Napoleón. De estas piezas desconocemos digamos, las fichas técnicas en cuanto a peso, material, simplemente conocemos las imágenes. Mismo caso, esta es de un material menor, esto no es en oro. Esta pieza se subastó recientemente, el año pasado, en una casa canadiense que hace subastas online. Fue parte de la colección del señor Albert Woodgreen. La verdad que quería llorar cuando vi que pasó la pieza. Esta otra pieza la conocemos del Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Lima. Fíjense pues que siguen más o menos, o sea, si sobreponen una Legión de Honor francesa sobre esta pieza es prácticamente igual. Esto pareciera ser un cóndor, ¿no? Sí, un cóndor. Y son piezas que tienen que haber sido hechas o encomendadas por altos oficiales, porque esto ni el gobierno del Perú tenía en aquel momento recursos para financiar y encomendar estas piezas, ni realmente siguen las especificaciones de los decretos. Esto también lo vemos con las condecoraciones de las distintas batallas de la independencia. Los decretos que ordenaban esas medallas daban unas instrucciones específicas, muy poco específicas sobre cómo debían ser las condecoraciones, y se le entregaban los diplomas a los acreedores de esas que participaron en esas batallas y decían, bueno, resuelve, o sea, no tenemos cómo dártela, salvo en algunos casos que sabemos pues, que se troquelaron o se hicieron, por ejemplo, en Potosí, pero inclusive dentro de las que se hicieron en Potosí son diferentes, y conocemos algunas que son prácticamente artesanales, hechas a mano, que bueno, eso ya sería otra exposición completamente distinta. Y para finalizar, esto es una pieza que me ha llamado mucho la atención porque a diferencia, o sea, en el anverso sigue las disposiciones del decreto a su libertador Simón Bolívar, el busto del libertador. Esto es un busto probablemente un poco posterior a 1830, pero el reverso dice República Colombiana. No hemos logrado dar con la conexión ni hemos logrado identificar si estas iniciales es una B y una H, es una B y una I, para poder identificar quién fue el portador o el que encomendó esta pieza. Y bueno, nos quedan dos medallas por documentar. Una que es con la que inicia Urdaneta Bracci, su libro sobre medallas del Libertador, que fue publicado en 1983, que es la que tiene la leyenda Bolívar, jefe y ciudadano, libertó a su patria con las armas. Bracci indica, y lo que hemos podido investigar refleja de que tanto en París como en Alemania se sabía de la elaboración de estas medallas en 1820. Yo recientemente conseguí, me costó bastante traducirlo, pero conseguí digitalizado una copia de un periódico en Alemania que hacía referencia a esta medalla de 1820. No conocemos ninguna imagen de esta pieza. Esa pieza se hizo
o se estaba acuñando en conjunto con piezas en honor a Washington, a Kosciuszko y a Quiroga. Y finalmente tenemos conocimiento de un registro en el Museo de la Casa de la Libertad en Sucre, Bolivia, donde los inventarios indican la existencia de una medalla Bolívar 1820 en oro de 38 gramos. Mi sospecha es que debe ser esta pieza, porque las primeras medallas en oro en homenaje a Bolívar son de 1825, que son las del Perú. Inclusive el peso no corresponde con el peso ni de las ovaladas de Villavicencio, ni con los datos que conocemos de las ovaladas de Dávalos, no coincide con las que se acuñaran en Potosí en oro, y no coincide pues con ninguna otra, las fechas ni los pesos coinciden con ninguna otra medalla que conocemos en oro, así que lo que sospechamos es que pueda ser esta misma pieza. Y con eso finalizo este recorrido visual. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues bienvenido. Carlos, en primer lugar, una felicitación muy efusiva por la calidad de tu presentación y por la cantidad de piezas que para mí son inéditas y las vine a conocer el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero hacer es darte una efusiva felicitación por tu trabajo de investigación. Muchas gracias. En segundo lugar, quería hacerte un par de observaciones, ¿no? La primera, ¿por qué no incluir en esta presentación la condecoración de la Orden de los Libertadores, que sería en 1813 la primera? Creo que después de haber presentado medallas al final, hubiera sido un excelente punto de partida. Déjame terminar de hacerte las observaciones y después te comento. La segunda observación de los ejemplares en oro de la medalla septembrina, estoy seguro de que hay 3 por lo menos. Es posible. Y te puedo dar información de la proveniencia de por lo menos 2 de las piezas, incluyendo una que fue subastada por Stax, y que era la pieza que pertenecía a don Alfredo Bulton. Okay. Te comento, para que sepas, esa pieza la tenía don Alfredo en su colección personal en su casa y no formaba parte de la colección de la Fundación John Bulton, que ahora está en la casa que está al lado del Panteón Nacional en Caracas. Es la de arriba a la izquierda. Correcto. Esa pieza que la vendieron los nietos de Alfredo después de que él falleció, ellos decían que esa era la joya más preciada que tenía su gran papá, así era como ellos lo llamaban, en su casa. La pieza se subastó en Stax en aproximadamente unos $20,000, en los 2005 o 2004 por allí. Tenía una tercera observación, y es que en el Museo de Lima se conservan en cobre, en plata y en oro las piezas de Miguel Villavicencio. Correcto. Muchas gracias, perdón. Respecto a tu primer planteamiento, ¿por qué no incluir la Orden de los Libertadores de Venezuela? Eso fue un debate que yo tuve interno cuando yo estaba preparando esto, pero yo decidí realmente enfocarme en lo que tuviera el busto de Bolívar. Comprendo. La Orden de los Libertadores de Venezuela, para los que no conocen, fue una orden instaurada por el Libertador a partir de 1813, después que él recibe el título de Libertador por la campaña Admirable. Por la campaña Admirable en Caracas. Y él decide que, bueno, que es tal esta gloria que él quisiera compartirla con las otras personas que están participando de las campañas independentistas. Y él decreta la Orden de los Libertadores, y eso se convirtió en el premio máximo, el más codiciado para los participantes de las batallas y los oficiales y soldados. La razón por la que no la incluyo es porque no es una medalla en homenaje al Libertador, que era el enfoque de mi presentación. Comprendo. Dos observaciones finales. ¿Conoces los trabajos del coronel Pérez Tenreiro? Sí. El coronel Pérez Tenreiro, para los que están aquí presentes, fue el pionero en el estudio de las condecoraciones y de las medallas atribuidas o relacionadas con el libertador Simón Bolívar, y fue miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, era militar de carrera y también fue miembro de la Sociedad Numismática Venezolana. Y pues por supuesto hay que reconocerlo como uno de los pioneros en estos estudios.
como después Correcto. continuó esos estudios el ingeniero Enrique Bernal, que también nos acompaña aquí hoy. Muchas gracias. A ti. Carlos, me adhiero plenamente a las palabras de Luis Roberto para felicitarte por tu exposición, ha sido muy Gracias. ilustrativa. Y quiero señalar, para poder enriquecer el trabajo, de que en Bolivia existen 2 medallas con decoraciones exactamente similares a las que tú has presentado como acuñadas en Francia. Ok. Y en la caja de una de estas piezas señala París, y la que corresponde al famoso presidente de Bolivia, de la Confederación Peruano-Boliviana, Mariscal Andrés de Santa Cruz. El acervo de todas las condecoraciones de Santa Cruz se conservan ahora en la Universidad de San Andrés, en la ciudad de La Paz, que lleva justamente su nombre porque la fundó. Entonces esa pieza está bien identificada, sabemos de que le perteneció a él, y también tienes el origen de la acuñación, que es en París, que corrobora tu investigación. Y también esa pieza está bien trazada y bien identificada porque fue la que él alució por mucho tiempo por haber participado en la batalla de Junín. Okay. El otro asunto que quería comentarte es que en el Museo de la Casa de la Libertad en Bolivia hay una pequeña colección de condecoraciones militares. Correcto. Están exhibidas en el patio principal. He podido ver algunas fotos, pero no alcanzo a distinguir realmente qué son. Y yo, como te comenté hace un par de días, escribí al contacto, pero nunca recibí respuestas. Y si me pudieras ayudar a Pero no hay identificar ninguna eso. que sea relacionada a Libertador. Son condecoraciones de la Imperial del Brasil, Ah, sí. condecoraciones del Sol del Perú, de miembros que fueron diplomáticos en su tiempo y que están relacionados con la Casa de la Libertad. Sin embargo, sé que hay un inventario publicado en 1912 por la Sociedad, 1942 por la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre, donde señalas la pieza con la inscripción latina de Bolívar Dux et Quibus. Probablemente sea el eslabón perdido para poder completar el trabajo de Braschi, porque él cita la medalla, Correcto. pero no muestra ningún ejemplar conocido, ni No se fotografía, ni conoce, nada. correcto. Y finalmente, una pequeña consulta en relación a la acuñación del Cusco. Sí. ¿Has podido precisar en qué momento histórico se realizó la acuñación y quién fue el grabador? No, pero digamos, esto es parte de mi investigación. Esto es una investigación que sigue en proceso, al punto que hasta minutos antes de entrar a la conferencia, revisando el libro de troqueles del catálogo de troqueles de la Casa de Potosí, descubrí alguna otra cosa adicional. O sea, Ahí tienes justamente la matriz de la pieza acuñada en Perú. sí. Se conserva en la Casa de Moneda de Potosí. Cusco tiene un pequeño archivo que valdría la pena visitarlo para trabajar en ese periodo. Darllante es un erudito y yo creo que hay que continuar con su trabajo y poder esclarecer estos detalles. Sí. Muchas felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, primero mis felicitaciones por tu trabajo, excelente. Mis felicitaciones por tu trabajo, excelente. Me siento satisfecho de haber venido a tu Muchas gracias. conferencia. Me honra mucho eso. Después, primero, pienso yo que Dávalos fue el primer grabador de la medalla, no Trested. Hay documentos que le asignan a Dávalos haber ganado contra Villavicencio, de la Sí, eso es época, correcto. de esa época. Segundo, coincido con Luis Roberto, tengo información de 3 de oro por lo menos, de la septendrina. Tercero, la última medalla que tú haces referencia, yo tengo datos, la que parece una condecoración que imita, que la francesa, esa condecoración la mandó a hacer Flores, el presidente de Ecuador, contemporáneo de Bolívar, Okay. como si fuera la orden de los libertadores. La mandó a hacer a París en esa forma, agregándole el busto del libertador. Okay. Tengo esa información. Y cuarto, también tengo algunos ensayos de Potosí, de Bolívar en el Cerro de Potosí, de la medalla que tú haces referencia y algo otras parecidas. Bueno, podemos intercambiar información. Bueno, Carlito, felicitaciones. La medalla de 1826, la de la Constitución.
Esa. La que se descubrió recientemente en el museo en Lima, además de ese fondo espejo, tiene otro módulo, es mucho más grande. Ah, sí. O sea, que es Ok. definitivamente otro Es troquel. Otro troquel completamente. Sí. O sea, es una cosa absolutamente diferente, Quizás haya sido algo que se haya hecho a propósito para presentarle al Libertador probablemente. y las otras pues fueron las que se repartieron. Yo estoy esperando que cuando se desmonte esa colección, yo quedé con la dueña de la colección, que la prestó al museo, que me iba a pasar toda la información de peso, diámetro y tal. Por el momento no lo pude hacer porque estaba exhibida y tiene que estar ahí durante 2 años. Pero al finalizar vamos a tener todos esos datos. Agradecería mucho esa información porque entre más información tengamos creo que nos beneficia a todos. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias.